Sean bienvenidos a un webinar de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión, que esta vez, en conjunto con la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, ACONEPE, presenta el seminario webinar del Comité de Transición, primer comité intersocietario entre la Sociedad Colombiana de Nefrología Pediátrica y Adultos, que busca generar puentes para favorecer la transición de los pacientes con enfermedad renal de la vida pediátrica a la vida adulta. Mi nombre es Richard Vaquero Rodríguez, yo soy pediatra nefrólogo, actualmente trabajo en la ciudad de Medellín, y junto a mi compañera, la doctora Elizabeth Alzate, nefróloga pediatra de la Universidad, del Hospital General Universitario de Alicante, de España, miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión, somos los líderes del comité de transición de las asociaciones mencionadas previamente. Y hoy para nosotros es un gran honor poder presentar este primer webinar de nuestro querido comité. Este webinar, titulado All You Need Is Love, eficacia de un modelo de transición renal en adolescentes trasplantados en Cali, cuenta con la participación de dos personas muy especiales que voy a introducir a continuación. La primera es la doctora Jessica María Forero Delgadillo. Ella es nefróloga pediatra de la Universidad ICESI de Cali, especialista en pediatría de la Universidad del Cauca y médico de la Universidad de Manizales. También tiene una especialización en epidemiología de la Universidad del Tolima y una maestría clínica en la Universidad Javeriana, de epidemiología clínica en la Universidad Javeriana. Actualmente es una nefróloga pediatra, hace parte del grupo de trasplante de la Fundación Valle, profesora de la Universidad ICESI y miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica ACONEPE, la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Sociedad Internacional de Nefrología. Con ella, la doctora Karen Molina Gómez, quien es médica pediatra paliativista, líder del programa de cuidado paliativo pediátrico y de enfermedades crónicas del Hospital Fundación Valle de Lili, entrenamiento en España en la Universidad de San Francisco y en la Universidad de Harvard. Es especialista en desarrollo infantil y máster en cuidado integral y docente de la Universidad ICESI y la Junta Directiva de la Asociación de Cuidado Paliativo de Colombia. Ellas van a abordar el tema de transición, que es un tema que hemos querido desde ambas asociaciones poder manejar de manera integral para favorecer justamente la continuidad del tratamiento pediátrico a la vida adulta. Y es por eso que nos van a mostrar la gran experiencia que tienen con este programa realizado ya en la Fundación Valle de Lili, uno de los programas de trasplante más prestigiosos que tenemos en este momento en este país. Doctoras, bienvenidas a este webinar. Los invitamos a que realicen sus preguntas a través del chat para que las doctoras al final de la presentación puedan realizarlas. Y quiero decirte que tenemos una audiencia no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica. Bienvenidas, doctora Jessica y Karen. Gracias por aceptar esta invitación de parte del Comité de Transición. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias al comité del cual pertenezco por permitirnos compartir esta experiencia de nuestra institución. Bueno, entonces empezamos hablando, el objetivo, digamos, de esta noche es demostrar o darles a conocer el modelo de transición que nosotros aplicamos en nuestra institución en los pacientes específicamente con trasplante renal, denominado All You Need Is Love. ¿Cuál es la población objetiva de este grupo o de esta charla? Entonces son los niños con enfermedad renal crónica. Entonces primero siempre tenemos que ver quiénes son nuestros niños con enfermedad renal crónica. En el mundo existen registros y estudios de cohorte desde hace mucho tiempo, como es el registro de Estados Unidos, que data desde 1978, tiene 3 registros, donde nos permite conocer la epidemiología de los pacientes pediátricos con enfermedad renal. En Sudamérica, algunos registros aparecen fuertes desde Brasil, nosotros tenemos la cuenta de alto costo, y en Europa también tenemos registros que nos permiten conocer la epidemiología de la enfermedad. Entonces, ¿qué dice la epidemiología de la enfermedad renal crónica? Entonces, con relación a la incidencia, hablamos de una incidencia en menores de 18 años con enfermedad renal crónica y diálisis. Esta es una gráfica sacada de un reporte del Pediatric Nephrology donde muestra 3 registros, el azul de Estados Unidos, uno de los más grandes, junto con el de Australia, que es el verde, y el de Europa en rojo. Más o menos la incidencia de enfermedad renal crónica y diálisis en los niños varía entre 7 a 15 casos por 1 millón de habitantes. Y la prevalencia, ¿cuántos pacientes con enfermedad renal crónica
pediátricos tenemos. Igual los mismos registros abarcan más o menos una prevalencia que se ha estabilizado para los años 2005 al 2015 y tenemos más o menos una prevalencia de 50 a 80 niños por 1.000.000 de habitantes. ¿Qué dice Colombia con relación a la enfermedad renal crónica en niños? Entonces, la cuenta de alto costo, estos datos nos hablan de una prevalencia cruda, es decir, que nosotros en Colombia más o menos tenemos 153 niños entre los 0 y 17 años con enfermedad renal crónica por 1.000.000 de habitantes. Varía un poco menos los de hemodiálisis, 4, más los de peritoneal y mucho más los de trasplante renal. Entonces, ya conociendo a quién afecta esta enfermedad renal en Colombia, sabemos dentro de los grupos de trabajo que hay ciertos, digamos, regímenes. Entonces, son los medicamentos, es la dieta, es la actividad física para estos pacientes y empieza a aparecer el término adherencia. ¿Qué implica la adherencia? Que los pacientes se adhieran a todo este tipo de indicaciones. Esa adherencia va a minimizar el progreso de la enfermedad renal crónica y va a disminuir las complicaciones. Pero, ¿cuáles son los problemas que tienen los pacientes pediátricos con la adherencia? Hay algunos datos grandes que describían que en pediatría la no adherencia, por ejemplo, al tratamiento inmunosupresor en trasplante renal era mayor al 30% y que esas pérdidas del injerto que ocurrían hasta el 13% se debía a esa no adherencia que tenemos. Esa no adherencia en los pacientes adolescentes es un poco difícil de determinar y ahora la investigación va en pro de determinar qué es esa no adherencia y si a futuro esa no adherencia va a intervenir, por ejemplo, en la supervivencia del paciente, en la supervivencia del injerto. Entonces, esto es una curva de Kaplan-Meier donde nos evidencia que más o menos este estudio a los 36 meses post-trasplante evidenciaba entre dos grupos, el no adherente y el adherente, que había una diferencia en la supervivencia del injerto. Este grupo de pacientes evaluados, más del 67% eran adolescentes y lo que crean es un modelo predictivo que nos dice que una mejora aproximadamente del 10% de la adherencia de nuestros pacientes pediátricos equivale a una disminución hasta del 8% de perder ese injerto renal. Entonces, estos pacientes, los adolescentes, más o menos los pacientes entre los 11 y los 17 años, tienen más problemas de adherencia, tienen pérdida del injerto, tienen posibilidad de rechazo. Y estos pacientes para nuestra población Colombia, ¿cómo están definidos? Entonces, la ley 1098 del 2016 dice que se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 18 años. Y por adolescentes las personas entre 12 y 18 años, independientemente que en Colombia algunas instituciones de salud solo se atiendan pacientes pediátricos hasta los 16 años. La ley es clara y lo dice hasta los 18 años. Entonces, este grupo de riesgo, ¿qué implica? Pues implica que tenemos que empezar a definir qué es una transición, qué vamos a hacer con esos pacientes de esa edad. Entonces, la definición de transición tenemos que es un proceso que implica unos esfuerzos que tienen que ser planificados, que van a necesitar un propósito definido, porque lo que tenemos que hacer es preparar al paciente pediátrico. ¿A qué lo tenemos que preparar? A pasar de la atención dirigida por el cuidador, es decir, mamá, papá, al autocontrol de su enfermedad en la unidad de adultos. ¿Qué implica esa transición? Planificar, y planificar con tiempo. Entonces, nosotros antes pensábamos, nuestro grupo, lo digo, donde trabajo, que la transición, sí, teníamos mucho apoyo, tenemos un apoyo indispensable en enfermería, trabajo social, psicología y nutrición, y que era un camino directo. Simplemente pasábamos el paciente a nefrología de adultos y ya terminamos con el proceso de transición. Pero a medida que nos hemos acercado a personas que conocen de este tema, nos hemos dado cuenta que ese no es el camino ideal. Al contrario, hay muchos otros caminos para llegar a ese proceso. ¿Qué implica ese cuidado transicional? Pues el objetivo mío de esta charla no es dar como el paso a paso de los servicios de transición, pero ¿qué implica? Tener una logística, una educación del paciente y su familia, un empoderamiento de los procesos por parte del equipo, del paciente y de la familia, y una coordinación entre los profesionales involucrados por todas las partes. Entonces, hay unos puntos clave en la transición de los pacientes pediátricos. Tiene que ser individualizada dependiendo de los logros psicológicos culturales de cada paciente. Tiene que ser acordada entre el paciente, su cuidador y un grupo de pediatría. No puede ser arbitraria. No puede establecerse en periodos de crisis, es decir, cuando el paciente pronto entra en una terapia de reemplazo renal o tiene una pérdida del injerto renal, es evitarla en esos periodos de crisis. Idealmente se aconseja que sea al final de la etapa escolar, teniendo en cuenta conceptos de otras especialidades, por ejemplo, urología, psiquiatría, de forma paulatina para finalmente llegar al proceso de transferencia, que es el proceso en el cual el paciente
pasa completamente al servicio de adultos. Como grupo definimos que tenemos una obligación, que es el deber que el niño transite bien, no solamente en términos de continuación del cuidado, pues de su condición, sino que tiene que ser un proceso de alta calidad, con un paciente y una familia empoderado de su proceso que conozca, pero también no solamente la familia y el paciente, sino con un equipo que transfiere como receptor empoderado. Entonces empezamos a determinar cómo y a quién hacer ese fenómeno de transición. La literatura dice que ese empoderamiento de los pacientes o ese proceso educativo se empieza más o menos entre los 12 y los 14 años. Algunos establecen unos planes escritos, se involucran a los cuidadores, como lo dije anteriormente, de forma individualizada según la necesidad y habilidad, con apoyo entre pares. Y en ese proceso de cuándo iniciar, conocimos las herramientas, es de herramientas clínicas, psicosociales de alta calidad, con evidencia científica, validadas, que nos permiten hacer un plan de educación, nos permiten preparar al paciente en la gestión de su enfermedad renal, en la adherencia al tratamiento y en las habilidades de autocuidado. Todas esas herramientas van a ayudar a establecer el plan educativo. ¿Para qué? Para que finalmente podamos transferir. ¿Y cuándo se transfiere? No se transfiere por una edad, no se transfiere cuando el paciente ya cumple los 18 años un día, se transfiere cuando está listo. Inclusive, toda la investigación de transición dice que la madurez de un paciente puede llegar incluso hasta los 24 años. En ese proceso ya de transferencia, antes de ese proceso, lo ideal es que haya una visita informal en el grupo de adultos, que haya una entrega de una información completa de toda la historia clínica en un periodo ideal de estabilidad y que sea un proceso seguro verificado por el grupo pediátrico. Teniendo en cuenta esa transferencia, en el proceso de esa transferencia no devolvemos los pacientes, van adultos y no se devuelven. Tampoco no todos pasan con el 100% de las variables completas y hay especialidades que deben permanecer como puente. Por ejemplo, trabajo social, psicología, debe permanecer como puente en ese servicio porque va a fortalecer el vínculo y la ayuda en la continuación del cuidado y el empoderamiento del paciente. Y la transición no solamente finaliza con la transferencia, la transición implica que incluso hasta un año posterior a ese proceso de transferencia, el grupo de pediatría todavía pueda estar en contacto con ese paciente y con su familia. Recordando que esas transiciones poco efectivas o como algunos las pueden llamar mal hechas, van a equivaler a manejos deficientes, retrasos en los diagnósticos, eventos adversos serios, incluyendo también procesos como mayor duración de estancias hospitalarias, seguimientos inadecuados, insatisfacción por el paciente y su familia, hasta problemas legales, aumento de costos e imagen negativa de los servicios de salud. Entonces, eso se va a evitar con una transferencia adecuada. Y después de que hemos empezado a conocer de este proceso, logramos saber que no solamente es un grupo, son un sinnúmero de personajes que nos van a ayudar en este proceso de la transferencia. Y aquí entra cuidado paliativo pediátrico en nuestra institución, que ha sido base de un apoyo continuo a este proceso. Y ahí entonces fue cuando nos preguntamos, ¿cómo podemos implementar un programa de transición en nuestra institución? Entonces empezamos a conocer las herramientas basadas en la evidencia que tenemos para hacer esos planes de educación en nuestros pacientes, y fue cuando conocimos el programa educativo denominado STAR, que fue creado por la doctora Ferris y su grupo en la Universidad de Carolina del Norte para posteriormente llamarse All You Need Is Love, y validada previamente en población hispanohablante en el grupo de la doctora Manuel Medeiros. Ya estaba validada, decidimos aplicarlo. ¿Qué significa All You Need Is Love? Es una traducción donde implica una adherencia de habilidades longitudinales para la vida en jóvenes en un entorno educativo propicio sobre el autocontrol inteligente de las enfermedades, con resultados duraderos y empoderamiento visionario. ¿Qué queríamos? Entonces nosotros queríamos evaluar ese programa de transición denominado All You Need Is Love en nuestros pacientes, en algunos pacientes trasplantados y en otro en pretrasplante, en protocolo pretrasplante. Los pacientes fueron evaluados antes y después del programa en la participación. ¿En qué consistió nuestro programa educativo? Consistió en un programa educativo de 3 meses, donde los pacientes y sus familias recibían unas sesiones de clases interactivas, una por mes. En cada clase se recibían 2 capítulos del libro, usando ese libro que les voy a mostrar, se llamaba el cuaderno de autogestión. Este es un ejemplo del cuaderno de autogestión de nuestros pacientes, donde inicialmente se le daba al paciente y se le explicaba que iba a ser un manual donde se iba a aprender sobre la enfermedad renal crónica y las opciones que lo iban a ayudar a vivir sanamente. Entonces, había una página de bienvenido con todas las sesiones que se iban a completar. En general eran 6 semanas, yo les expliqué 3 meses. Por mes se abordaban
2 semanas de tratamiento. Entonces, en el primer mes fue introducción sobre los riñones, gestión de los medicamentos, en el segundo mes fue cómo tomar decisiones sanas, aprender sobre el autocuidado, y en el tercer mes fue cómo volverse independiente y un repaso de una defensa propia de todo el proceso. Nuevamente, ¿qué hicimos en cada semana? Fue un trabajo de 3 meses. Y después de aplicar este programa educativo, decidimos valorar la puntuación de lo aprendido con un índice de transición, que se llama el UNC Transition, derivado de la Universidad de Carolina del Norte de la doctora. ¿Cuáles eran las preguntas que se le hacían a los pacientes? Entonces, eran preguntas sencillas como, por ejemplo, ¿qué tan fácil o difícil es comunicarte con tu doctor? Desde unas preguntas simples hasta de muy difícil, algunas veces difícil, hasta muy fácil. Ese era el tipo de preguntas que se le hacían a los pacientes. En conclusión, hicimos un diseño cuasi experimental pre-test y post-test en pacientes de 11 a 21 años. Esto fue en el año 2016 al 2017, con consentimiento y asentimiento, y tenemos unas variables de los pacientes incluidos. Tuvimos 35 pacientes, 29 trasplantados, 6 en protocolo, con 69 intervenciones. No vamos a hablar de las variables clínicas, pero hay cosas muy importantes a resaltar, y es que más del 50% de nuestros pacientes venían de un estrato socioeconómico bajo o muy bajo. Sin embargo, también más del 50% al menos tenían una secundaria completa, lo cual facilitó el entendimiento de todo el material educativo. Como cuidador principal tuvimos más de un 86% a la madre, y aquí tenemos como una comparación entre las intervenciones pre y post educación, donde vemos que en cada una de las variables evaluadas, por ejemplo, las variables que más tuvieron impacto en mejoría de ese puntaje fue el conocimiento de la enfermedad, todo lo relacionado al colegio y al trabajo, y lo relacionado a los médicos tratantes. Cada una de las variables tuvo una mejoría de la intervención, lo cual a nosotros nos permitió pensar que ese programa educativo podía favorecer a nuestros pacientes en ese proceso. Una curva de Kaplan-Meier, donde intentamos ver cuáles pacientes tuvieron mejor cambio que otros con relación a la supervivencia del trasplante. En realidad parece por la curva que pues va mejor a los pacientes con alto puntaje. Sin embargo, este resultado no fue significativo. A pesar de todo esto, nosotros consideramos que la eficacia del programa All You Need Is Love para la preparación de adolescentes con trasplante renal o en la etapa pretrasplante, que tuvimos algunos, demostró que habían unas mejoras significativas en ese índice de transición entre las puntuaciones antes y después del trasplante. Sin embargo, como yo les digo, esto fue una meta para continuar trabajando, porque necesitamos determinar si la instauración de un programa completo de transición no solo va a impactar en unos puntajes, que fue lo que mostramos, sino también en la supervivencia del paciente, el injerto y en los episodios de rechazo. Pero lo más importante fue que aprendimos a conocer las herramientas validadas que facilitan esas intervenciones y la preparación de los pacientes en este camino. Este fue el producto de nuestro trabajo, pero todo esto fue favorecido gracias a un apoyo que hemos tenido constantemente, que se llama Centro de Renales Hermanos o Centro de Trasplantes Hermanos. Desde hace mucho tiempo, una colaboración con la Sociedad Internacional del Hospital de Niños de Boston y la Fundación Valle de Lili. Esto fue inicialmente y todavía es en cabeza del doctor Restrepo. Desde el 2007 hasta la actualidad hemos logrado tener acceso a este programa y a trabajar continuamente. Pero entonces ustedes dirán, ¿para qué tenemos este programa? A raíz de este programa hemos tenido la oportunidad de tener diferentes expositores y embajadores. Yo sé que en estas fotos conocen pues líderes en nefrología pediátrica en el mundo que nos han permitido aprender de estos programas, y sobre todo hemos tenido actividades desde personal institucional que se ha ido a formar con líderes en el mundo en programas de transición. Aquí está con la doctora María Ferres, que es la que nos ha apoyado, también la doctora Mara Medeiros, y logrando los campamentos donde hemos empezado como a seguir y a intentar sacar este programa adelante. Adicionalmente, eso nos ha fortalecido en trabajar con la población, digamos, un poco más retadora nuestra, que es la población indígena, pero esto no lo hemos hecho solo, también lo hemos hecho con ayudas de todo el personal que trabaja con nosotros, los residentes, las madres de esos pacientes, y empezamos a ver, pero ¿qué está haciendo el mundo? Además de mostrar esto, ¿qué podemos ver? Programas de transición ya establecidos, como el programa del Mass General Hospital, o programas de transición en habla hispana, como el Hospital San Juan de Dios en España. Esto nos
motivó a nosotros a decir, necesitamos fortalecer nuestro servicio de transición, no solamente este trabajo de investigación que tuvimos, sino seguir adelante con nuestro servicio. Y aquí va a continuar la doctora Karen Molina. Bueno, ¿cómo están? Déjenme confirmar que me escuchan bien. Escuchamos. Perfecto, bueno, para mí es un honor poder trabajar con el equipo de nefrología pediátrica y el equipo de trasplante de nuestra institución Fundación Valle del Lili. Preguntarán ustedes por qué la doctora Karen es pediatrista pediátrica y cierta hablando de transición. En nuestro programa de pediatría de enfermedades crónicas, nuestra misión principal es ayudar a nuestros pacientes y sus familias que tienen enfermedades crónicas a encontrar durante la trayectoria de su enfermedad calidad de vida. Y con calidad de vida me refiero a que pueden también no solamente tener el empoderamiento de su enfermedad, sino también el control de síntomas físicos que pueden generarse por los tratamientos y por la nueva enfermedad. Y también no solo síntomas físicos, sino síntomas emocionales, sociales y espirituales. A veces pensamos que el cursar estas enfermedades crónicas no puede generar sufrimiento en nuestros pacientes y familias, y resulta que sí. Y ese sufrimiento no solo es físico, sino que puede extenderse a las otras esferas de la vida. Y una de las misiones en nuestra institución del programa de cuidado paliativo pediátrico es poder trabajar de manera interdisciplinaria con todos los demás equipos para ayudarle en este proceso de que nuestros pacientes se sientan tranquilos cursando la trayectoria de su enfermedad, pero también se sientan empoderados. Y por eso es que decidimos unir fuerzas entre los dos equipos para plantear el modelo de atención para el paciente adolescente trasplantado renal en la Fundación Valle del Lili. Y este modelo, como ha explicado Jessica, ha surgido desde hace años con el doctor Restrepo y todas las experiencias que han tenido las nefrólogas pediatras, trabajadoras sociales, psicología, y en mi caso yo también de manera extrainstitucional aprendiendo de cómo lo hacían otros equipos. Por eso nos fuimos al Boston Children a aprender, por eso nos fuimos al Mass General a aprender, por eso nos fuimos a México a aprender con la doctora Torres también. Y así fuimos a través de los años también acomodando nuestro modelo que ahorita está implementándose y que nos ha mostrado también eficacia y efectividad en este proceso para beneficio de nuestros pacientes trasplantados renales. Entonces, ahora les voy a exponer el cómo se hace. Y el cómo no es fácil, ¿cierto? Porque cada institución es diferente, cada institución puede generar un modelo que funcione diferente. Hoy les cuento cómo es el modelo en nuestra institución que funciona para nuestra realidad. El objetivo general de nuestro programa de transición es facilitar el paso seguro y efectivo de los pacientes trasplantados renales, desde el cuidado pediátrico hasta el cuidado adulto, promoviendo su autonomía, fortaleciendo la adherencia al tratamiento y asegurando la continuidad de la atención médica con el fin de optimizar la salud renal a corto, mediano y especialmente a largo plazo, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente y, por supuesto, de los que rodean al paciente, que también son importantes. ¿Cuáles son las bases de nuestro modelo de atención? Las bases de nuestro modelo de transición, primero, es generar una transición estructurada y planificada. La transición de los pacientes en el área pediátrica no puede ser una transición de un día, no puede ser una transición de al doctor de adulto y se presente rapidito al paciente y la familia. Tiene que ser una transición que empiece incluso desde los 12 a los 14 años con un proceso de empoderamiento de la enfermedad, de conocimiento de su enfermedad, de evaluación continua y constante y de un seguimiento estructurado hasta que el equipo base, que es el equipo de pediatría, logre tener de manera objetiva unas variables adecuadas para poder hacer la transición la transferencia más bien al equipo de adultos. Esa transición estructurada se debe comenzar de manera temprana y evaluada. Entonces esas transiciones que a veces hacemos nosotros, esas transferencias de 18 años y ya no lo reciben más en los servicios de terapia de un adulto,
y entonces por teléfono comentamos al paciente. Ese tipo de transiciones tan rápidas, con tantos retos de comentar de un equipo a otro, o transiciones que a veces incluso ni se hacen porque el paciente comete si no sabe, generan, como bien explicó Jessica, pues, mala herencia, generan rechazo del trasplante, entre otras complicaciones que ya comenté. La idea es generar procesos de transición de manera estructurada que empiecen desde los 12 años de edad con un proceso educativo enfocado a la transición e iniciar una evaluación desde los 14 años que debe ser planificada e individualizada, con un enfoque estructurado que es esencial para garantizar que los pacientes sostengan la adherencia a los tratamientos y gestionen de manera adecuada su enfermedad renal en el futuro. Pero lo otro importante es un equipo interdisciplinario transversal entre pediatría y adultos. En algunos hospitales, por las experiencias que hemos tenido recorriendo Latinoamérica y recorriendo un poco también otros países del mundo, aprendiendo de transición, es muy efectivo cuando hay un diálogo muy cercano entre pediatría y adultos. Por eso esos momentos en los que se comparten espacios entre el equipo de nefrología y nefrología de adultos, como las juntas interdisciplinarias, son demasiado valiosos y son un beneficio en medio de los procesos de transición. La transición debe ser supervisada, por tanto, por un equipo multidisciplinario que incluya los nefrólogos de pediatras, los nefrólogos de adultos, las enfermeras, los psicólogos, los trabajadores sociales y otros profesionales que apoyen el proceso de educación y empoderamiento de la enfermedad y las dinámicas que ello implica para el paciente y la familia. El trabajo en conjunto es clave en este proceso. Si no hay un trabajo interdisciplinario, si no hay una adecuada comunicación entre los equipos de pediatría de adultos, no se va a dar una transferencia adecuada. El otro pilar, la otra base del modelo, es la educación y el empoderamiento. Y aquí subrayamos la necesidad de que los pacientes y sus familias reciban una educación continua sobre la enfermedad renal. En las citas médicas ambulatorias, en los procesos intrahospitalarios, todos estamos enfocados en función también de que el paciente genere o generar más bien procesos educativos para el paciente y la familia. La otra base es la planificación de la transición. Como ya decía, ese tiempo de la planificación debe fomentar la independencia del paciente, involucrándolo también a nivel en la toma de decisiones, haciendo un proceso de decisiones compartidas, porque también acuérdense que en Colombia, y bueno, en el caso de Colombia, aunque es la conferencia para Latinoamérica, hablo del caso de Colombia, los pacientes a partir de los 14 años tienen ya una voz legal, ¿cierto? Dependiendo de su etapa cognitiva, dependiendo de muchos otros factores, pero a partir de los 14 años ellos ya pueden estar involucrados en los procesos de decisión. Y muchas veces eso se nos olvida preguntar al paciente qué desea, qué quiere, cómo desea hacer este proceso también. Entonces la idea es involucrar al adolescente en este proceso de transición. En la evaluación continua se enfatiza que la transición no debe ser vista como un evento único, sino como un proceso que es continuo. Se deben realizar evaluaciones regulares, como ya lo vamos a ver, para monitorear la adherencia al tratamiento, el estado de salud del injerto, la calidad de vida del paciente. Además, se debe proporcionar todo el apoyo psicoemocional durante todo el proceso. La otra base es la atención centrada en el paciente, porque aunque es un modelo general para todos los pacientes, cada historia es diferente, cada familia tiene un completo universo diferente. Por eso es muy importante que en las evaluaciones, en los procesos educativos, se pueda adaptar esta educación acorde a las necesidades del paciente y su familia. Y por supuesto, otra de las bases importantísimas es la seguridad asistencial. Y con seguridad asistencial hablamos de la coordinación con los diferentes equipos que permite garantizar la continuidad en la atención médica durante el traspaso de pediatría adulta y que el paciente no pierda la atención clínica que necesita en ningún momento. Y esta seguridad asistencial no solo depende del diálogo entre pediatría y adultos, depende de muchos otros factores administrativos también, que pueda dar continuidad en el mismo lugar donde fue trasplantado, por ejemplo, es muy valioso.
Entonces ahí viene todo el tema también detrás administrativo para asegurar que el paciente no solo reciba todas las atenciones durante la transición, sino durante la transferencia. Dale la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los pilares del modelo de atención? Dentro de los pilares del modelo de atención, entonces, resaltamos la educación y capacitación, el asesoramiento en la gestión administrativa, porque este es uno de los pilares también que el paciente debe aprender en esta transición, la inclusión del paciente en el proceso, la evaluación y seguimiento de la seguridad asistencial y el acompañamiento integral al paciente separado. Entonces ahora sí nos vamos a ir al tema. Bueno, y aquí nosotros hemos diseñado un semáforo de riesgo para los pacientes de transición. Y este semáforo de riesgo para los pacientes de transición está dado en 3 tipos de riesgo: alto, moderado, bajo, y en 3 tipos de procesos: los riesgos a nivel médico, los riesgos a nivel social y los riesgos a nivel emocional. Y acorde a lo que va arrojando este semáforo, que se puede hacer cada 3 meses o cada vez que el paciente va a la consulta, nosotros tenemos unas alarmas y unos seguimientos acorde a ese semáforo. No es lo mismo, por ejemplo, tener un paciente a nivel emocional con un semáforo rojo, que nos dice que seguramente tenemos que mandarle urgencias o citarle en 8 días, a un paciente que a nivel emocional está en un semáforo verde, que es bajo. ¿Sí? Entonces, ese semáforo es muy extenso, no alcanzo a darles los detalles, pero es un semáforo que nos ha servido mucho y lo usamos también nosotros en paliativo pediátrico para poder, uno, dirigir al paciente frente a la conducta que haya que hacer dependiendo de ese semáforo, guiar a urgencias, citarle en 8 días, en 15 días, en un mes o en 2 meses, y la realización de seguimientos telefónicos que va acorde también a ese semáforo. De la siguiente. Entonces ahora sí, entremos en materia. ¿Cómo hacemos nosotros en Fundación Valle del Niño el proceso de transición? El inicio de la transición empieza en nuestra institución a partir de los 14 años. Se inicia con la implementación de un test y una escala, y esa escala evalúa diferentes ítems. Esos ítems se evalúan acorde a una puntuación. Tienen 9 puntos específicos. ¿Cuál es su enfermedad? El paciente tiene que aprender qué es lo que tiene, ¿cierto? Con qué se come, con qué se matica, su enfermedad, cómo se origina. A veces sin tanto detalle. Y obviamente este aprendizaje va también acorde al crecimiento del paciente a nivel cognitivo y también a otros factores que nos indican, ¿cierto?, que tanto paciente como familia pueden ir aprendiendo cada vez más de su enfermedad. 2. Medicamentos. ¿Cómo los tomo? ¿A qué hora los tomo? ¿Cómo se llaman los medicamentos? 3. Adherencia. ¿Será que yo los tomo? Y si se los toma, ¿qué podemos hacer para que? Y si no se los toma, ¿qué podemos hacer para que se los tome? Pero la adherencia no habla en términos de medicamentos, habla también en términos de citas médicas, habla también en términos de que esa adherencia al toma de exámenes. Esto no sirve que el paciente, por ejemplo, vaya a las consultas y no lleve los exámenes que tenemos que revisar en nefrología. Entonces, la adherencia es en general, medicamentos, citas médicas y exámenes. 4. punto de la evaluación. ¿Qué cuidados hacer para estar mejor? Y aquí, con los adolescentes, es un punto fundamental para evitar sustancias psicoactivas, alcohol, actividad física y alimentación. 5. punto de la evaluación. Manejo de sus cuidados. ¿Qué es un manejo de sus cuidados? ¿Dónde pedir las citas médicas? ¿A quién llamar cuando hay una cita? ¿A dónde acudir cuando hay una cita? ¿Cómo se llama tu médico? ¿Dónde se toman los laboratorios? ¿Cómo llego de mi casa a la toma de los laboratorios? ¿Cómo llego de la casa a el hospital donde tengo la cita con el nefrólogo? ¿Sí? ¿Dónde consulto? Si tengo una emergencia, ¿a quién llamo? ¿Cierto? 6. punto, sistemas de apoyo. Y en los sistemas de apoyo nosotros ¿qué evaluamos? Estrés, ansiedad y en caso de alguna urgencia, ¿a quién llamar? 7. punto, aspectos administrativos. Porque el paciente va a integrarse absolutamente de todo. Es un proceso, por supuesto,
La idea es llevarlo a que también administrativamente el paciente pueda aprender qué hacer. ¿Y a qué me refiero con aspectos administrativos? Nombre del asegurador, cómo se paga en este caso la EPS o la póliza de salud, ¿cierto? A dónde se llama para las citas médicas. En el octavo punto, plan de vida futuro. Y aquí nosotros trabajamos con los pacientes, el colegio, cómo les está yendo en el colegio, ¿cierto? Universidad, qué quieren hacer más adelante, cuál es el proyecto de vida, qué trabajo están pensando tener, todo lo que significa proyecto de vida. Y en el noveno punto, muy importante, sexualidad y reproducción. Es algo para nosotros también fundamental en el proceso de evaluación. Y esta evaluación, por supuesto, no podemos pretender que a los 14 años, pues ya un niño esté con todo chequeado. Y son algunos, créanme, que son supremamente empoderados de sus procesos. Pero esto también hay que entenderlo como un proceso, ¿cierto? Y obviamente lo que esperamos es que a los 14 años ellos apenas estén, digamos, tomando fuerza en los ítems que les estoy mencionando. Y precisamente en los que están más con falencia, pues podamos cada vez favorecer más procesos educativos para llevarlos a que quede completamente chequeado, especialmente cuando ya se acerca la transferencia. Entonces, al inicio de la transición, es a partir de los 14 años, cuando se empieza la implementación de esta evaluación con los ítems que les estoy comentando. La idea es realizarlo lo que hacemos en la institución es cada 6 meses en la consulta de nefrología pediátrica. Cuando empiezan los 14 años, incluso desde un poco antes, el equipo de nefrología le envía al equipo de cuidado paliativo pediátrico de enfermedades crónicas, porque nosotros también en nuestro equipo tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento adicional psicosocial y con enfermería que refuerza todo el proceso y toda la evaluación que ya ha empezado en nefrología pediátrica. Entonces, son 2 equipos trabajando a la par. Más allá de que haya paliativo o no haya paliativo de enfermedades crónicas en las instituciones donde ustedes están, devuélvete un momentico, Jessy, es que ustedes puedan contar con un equipo interdisciplinario que ayude en los procesos educativos y en los procesos psicosociales del paciente. Eso es muy importante y es vital, no solo la parte médica, sino la presencia de enfermería, la presencia de psicología, la presencia de trabajo social, la presencia de nutrición y rehabilitación. ¿Qué pasa durante la transición? Se hace la escala cada 6 meses por el equipo de nefrología y en nuestro caso también nuestro equipo de paliativo, y se hace una evaluación anual de la escala en grupo para ver cómo va el paciente, qué podemos mejorar y hacia dónde debemos el siguiente año reforzar. Este es un modelo muy esquemático, me disculpan porque no soy la mejor haciendo gráficos, pero ahí podemos comprender de una manera muy general cómo se hace la transición. Transición es el nombre que se le da, transición es el nombre que se le da a todo el proceso. Transferencia es el nombre que se le da al paso ya pediatría a adulto. Entonces observen en el gráfico que empezamos a los 14 años, como les contaba, con el inicio de la evaluación de la escala y con involucrar el equipo de cuidado paliativo pediátrico desde los 14, si no lo tenemos en el radar, o incluso desde antes, porque a veces en los procesos de hospitalización también conocemos los pacientes trasplantados por riesgo de mortalidad, por dolor, entre otras cosas. Los que están en verde son el equipo pediátrico. Entonces allí observamos la presencia del equipo de nefrología pediátrica y de cuidado paliativo en el inicio de esta transición. Cada 6 meses se realiza la escala con la consulta de nefrología pediátrica de trasplantes y de cuidado paliativo y hacemos una evaluación anual en grupo y hacemos una evaluación anual en grupo de la escala. ¿Qué quiere decir en grupo? Con los equipos involucrados de pediatría, y allí miren que en naranja está el equipo de adultos. Y el equipo de adultos, la presencia del equipo de adultos no puede ser que lleguen a los 18 años de edad. Miren que ahí puse un muñequito que está señalando Jessica, que está incluso desde antes. El equipo de adultos puede participar, por ejemplo, de estas evaluaciones anuales para ir presentando
quiénes están en transición y quiénes esperamos que a futuro pasen a vivir. Y eso se puede lograr en estas reuniones anuales y con en los puntos interdisciplinarios, por ejemplo, cuando están todos. A los 17 y medio, más o menos, de edad, entre los 17 y los 18, empezamos a preguntarnos si ya están listos los pacientes. Y entonces, ahí hacemos una reunión interdisciplinaria para evaluar las variables para la transferencia. Y allí podemos tener dos cosas importantes, un grupo 1 o un grupo 2. El grupo 1 son los que alcanzan los 18 años de edad listos para la transferencia. Hacemos una reunión interdisciplinaria con el equipo de pediatría y el equipo de adultos. Previamente ya sabemos en esta reunión de los 17 años que ya el paciente está listo para transferir. Hacemos la reunión entonces pediatría, adultos y reunión con pacientes y familia. Muy probablemente el equipo de adultos ya ha conocido previamente y lo ideal es que hayan conocido previamente al paciente. Allí hacemos la transferencia. Cuando el paciente está localizado en un grupo 2, que son los pacientes que no están listos todavía, lo que hacemos es que no los vamos a transferir. Siguen con pediatría haciendo una evaluación cada 3 meses, es decir, una evaluación mucho más cercana, concentrándonos sobre todo en los puntos que son rojos con educación. Y vamos y cuando están listos, entonces ya hacemos la transferencia. Es muy probable, como nos ha pasado, tener pacientes que incluso llegan a los 22, 23, sí, digamos, transferencia a los 23 años. Recuerden que cada caso es diferente. Entonces, la idea no es pasarlos por casar, la idea es pasarlos lo más listos posible. Ahora, es importante que también recordemos que no necesariamente todos los pacientes tienen que pasar, los que son transferidos adultos, con todo absolutamente chequeado. La idea es pasarles con más del 80% de la evaluación ganada, digámoslo así. Y ese otro 20% que puede quedar como débil o moderado, pues entonces el equipo de adultos tiene que seguir un proceso educativo fuerte para mejorar esos procesos. Ahora, cuando ya pase el adulto, no significa que se desliga nefrología pediátrica. Así como adultos que involucran el proceso de pediatría también se pueden involucrar en el proceso adulto. Por eso lo ideal es que incluso un año post transferencia, el servicio de pediatría también esté cercano a los pacientes, sobre todo favoreciendo los procesos de comunicación. Continúa por supuesto el equipo psicosocial y de enfermería, y tenemos que también ser conscientes cuando estamos en el lado de los adultos, que no nos estamos enfrentando a un adulto ni de 40, ni 50 años, sino que es un adolescente que está transitando este proceso de hacer esta transferencia, ¿sí?, a la etapa adulta. Todavía es un adolescente incluso. Entonces, debemos también generar fortalezas y habilidades en comunicación desde los procesos de adultos también, para hablar con nuestros adolescentes y con nuestros adultos jóvenes. Cuando entonces pasan adultos, continúa nefrología pediátrica cercana, el equipo de pediatría cercano, continúan por supuesto el equipo psicosocial y de enfermería. En algunos centros aprendimos que este equipo psicosocial y de enfermería cambia, igual que cuando cambia nefrología pediátrica a nefrología adulta, pero en otras instituciones tienen la ventaja que el equipo psicosocial y de enfermería es el mismo. Y cuando es el mismo, es mucha ventaja, porque ya hay una conexión que viene de pediatría y el seguimiento continúa por el mismo equipo psicosocial. Por eso les digo, eso depende también de cómo funciona el modelo en cada centro. Ahora, ¿qué es importante? Evaluar al año interdisciplinariamente con el equipo de nefrología cuando el paciente ha hecho transferencia a él. Y a partir de ahí, pues ya siguen los controles de ahí. Entonces observen en la gráfica que el equipo de pediatría es
el líder del proceso en la etapa de adolescente, pero que cuando pasa a adultos no se desliga, y que lo ideal es que el equipo de adultos se involucre desde las etapas pediátricas, de las etapas de adolescentes, no liderando porque está liderando pediatría, pero estando presente porque finalmente esos son los pacientes que van a ser transferidos a ellos. Dale la siguiente. Entonces, para resumir, cuando el grupo 1 está listo, entre los 17 y los 18 años se hace una evaluación interdisciplinaria para saber si están listos. Se discute dentro del equipo pediátrico ya al inicio de la transferencia, se evalúa con todo el equipo que lo ideal es que sea presencial, en algunos lugares se hacía virtual, nosotros preferimos hacerlo presencial, y si están listos entonces se convoca en una reunión a todo el equipo pediátrico, equipo de adultos y al paciente y su familia para la transferencia. Y si el paciente está en el grupo 2, que son los pacientes que no están listos para la transferencia, entonces empezamos a hacer una evaluación más cercana. Antes se hacía cada 6 meses, en este caso se empieza a hacer cada 3 meses, con un enfoque especialmente en los puntos débiles y una educación más dirigida a mejorar específicamente esos puntos débiles. Se hace un seguimiento a esos puntos que están en rojo o que están en regular y activamos aún más al equipo que está adicional psicosocial y al equipo de cuidado paliativo pediátrico para que refuerce completamente esos puntos que hay que mejorar. Y se empieza a hacer una reevaluación. Inicialmente, los pacientes que están en el grupo 2 se toman aproximadamente 2 años en seguir ese entrenamiento educativo para poder estar listos o cercanamente listos a la transferencia. Entonces, ¿qué pasa con los controles posteriores con el equipo de adultos? El equipo de pediatría base sigue pendiente, incluso puede estar vía telefónica o vía virtual. Si se evidencia alguna problemática, siguen apoyando presencial, especialmente en el primer año. ¿Por qué? Porque por lo general se ha generado todo un lazo desde que son chiquitines. Y ese lazo a veces es difícil y a los pacientes les cuesta mucho trabajo la transferencia, y por eso hay que tratar de hacérsela lo más o menos posible, no solamente desde el punto de vista de empoderarlos de su enfermedad, sino también desde el punto de vista emocional. Porque algo para los niños y sus familias que han estado acostumbrados a todo un equipo durante tantos años, no es fácil pasar con un equipo de adultos. Y no es fácil pasar con un equipo de adultos que a veces los trata como adultos completamente cuando son adolescentes, incluso adultos jóvenes. No todos pasan con el 100% de las variables completas, acuérdense. Por tanto, el equipo de adultos debe conocer cuáles son las debilidades en esa evaluación para continuar el proceso. Pero eso sí, un paciente que hace transferencia, lo ideal es que tenga 80% de las variables completadas o más. En algunas instituciones, como les decía, algunos equipos tienen, por ejemplo, trabajo social que continúa siendo la misma, y eso puede fortalecer muchísimo el vínculo y ayudar de manera continua en el cuidado y en el empoderamiento de los procesos, y siempre hacer una verificación del cuidado y un empoderamiento con una evaluación un año posterior a la todos. Bueno, y con esto finalizamos nuestro modelo de atención de transición para los pacientes renales de la Fundación Mercedes. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que nos hace la doctora Gloria Beatriz Hernández desde la Ciudad de México. Nos pregunta, reforzando la actividad o rol del nefrólogo de adultos en este programa, ¿cuál es el rol del nefrólogo de adultos en este programa, dado que ellos tienen otra visión del paciente pediátrico? Y después de esta les voy a proporcionar 2 preguntas adicionales que tengo en el chat. Muchas gracias a la doctora Gloria Beatriz, que la saludamos desde Ciudad de México. Karen, ¿tú quieres responder o respondo yo? Bueno, pienso que cada vez más los equipos de adultos tienen que abrir su perspectiva de la atención del paciente obviamente de la pediatría. Para los pacientes pediátricos, yo que lo he vivido con mis pacientes de cuidado paliativo con todas las enfermedades crónicas, y tenemos un vínculo tan fuerte en el proceso de la atención cuando están en pediatría,
no es fácil y emocionalmente se quiebran muchísimo cuando pasan de un momento a otro a adultos. El nefrólogo de adultos debe ser una persona abierta a recibirlo y a tener habilidades en comunicación, como les decía, para hacer eso más con ellos. Porque algunos pasan siendo incluso adolescentes, a veces una vez sigue haciendo la mitad hasta los 30 años, pero sobre todo en generar ese vínculo con ellos y en generar en esta conexión que también nosotros generamos con los pacientes pediátricos y que se va a empezar a generar con ellos a través de los años y en este proceso ya de volverse ahí. El nefrólogo de adultos, de los nefrólogos de adultos, pienso que tienen la responsabilidad de conocer a los pacientes que van para transición desde que inician la transición. Para mí, ese es el ideal. Pero como sé que a veces no es tan fácil, por lo menos que los conozcan un año antes de la transferencia. Yes. No te escuchamos. Nosotros en la institución tenemos unas juntas del grupo de trasplante donde participamos casi todos, desde adultos y niños, en ese proceso, y en esas juntas que se realizan todos los miércoles es donde empezamos a que el grupo de adultos empiecen a conocer nuestros pacientes. La verdad, tenemos la fortuna de tener un engranaje con el servicio de adultos bastante es cómodo, es un apoyo para nosotros como pediatras, trabajamos de la mano. Entonces eso ha sido un proceso, como les hemos comentado, es un trabajo que viene haciendo el líder del servicio, que es el doctor Restrepo, de muchísimos años. Es un camino labrado que nos ha permitido ahora en este punto llegar a empezar a fortalecer nuestro proceso de transición. Algo que aprendí también, Jessie, para todos en el Massachusetts General Hospital en Boston, es que cuando tenemos un hospital pediátrico solamente y tenemos solo una sede pediátrica, a veces es un más complejo porque físicamente están separados. Pero algo chévere que aprendí en el MBA hospital es que a veces incluso no necesariamente tiene que ser presencial. Ellos empezaban a conocer los pacientes y se conectaban de manera virtual con el paciente, la familia y el equipo de nefrología pediátrica en reuniones interdisciplinarias de manera virtual y se iban acercando al paciente a partir de los 14 años. Y eso me pareció súper valioso. Con el doctor Paul Pabacar de los los llamaba, se conectaban, los presentaba, ¿cierto? Incluso podía dar también conceptos en conjunto con el doctor Pabacar, y eso permitía que incluso virtual pues hubiera una cercanía. Y ya cuando iba a hacer la transferencia, pues ya había un proceso ahí presente. Pero hay otra pregunta de cómo abordamos el tema de los métodos anticonceptivos en este periodo de transición. Es muy importante y dentro de la evaluación que nosotros tenemos está la sexualidad y la reproducción. Porque la idea es que nuestros adolescentes y los hombres también aprendan a cuidarse de las infecciones de transmisión sexual, de tener un sexo seguro, de los anticonceptivos. Nosotros en el equipo de paliativo pediátrico de enfermedades crónicas abordamos estos temas y cuando tenemos que reforzarlos, los enviamos a un programa de planificación ginecológica. Creo que no hay más preguntas, creo que el doctor Vaquero está intentando conversar. Para nosotros, dice el doctor, damos las gracias por invitarnos a este espacio, seguimos aprendiendo estos procesos, nuestro servicio de transición es abierto
Si alguien está interesado en conocerlo más o podemos compartir también cómo lo estamos haciendo, así como muchas personas han contribuido a fortalecer y a crear nuestro proceso, también lo podemos seguir haciendo con las personas que lo deseen. Algo importante. Allá llegó el saqueo. Ya me dio el micrófono, qué pena con ustedes porque estamos con algo de interferencia acá y el micrófono como que se desactiva cuando lo cierro. Quería contarles, y Jessica, también quería aprovechar para preguntarles a ustedes, porque si bien el método hoy que ustedes muestran con este manual de All You Need Is Love es específicamente con el método de trasplante, en nefrología pediátrica sabemos que existen muchas enfermedades, per se la enfermedad renal crónica, las enfermedades huérfanas, y muchas otras enfermedades. Los pacientes, incluso con enfermedad renal crónica que están en diálisis y pasan adultos. All You Need Is Love, ese manual y todo este proceso que ustedes hicieron con UNSA de Transitions, ¿aplica para todas las enfermedades renales? Eso es una pregunta muy importante que nos están haciendo en este momento en el chat. Y voy a leerles porque también tenemos muchas felicitaciones de diferentes partes de Latinoamérica. Estamos realmente muy complacidos de que diferentes colegas de Argentina, México, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador estén conectados, Paraguay, a quienes les mandamos realmente muchos saludos sobre estos. Esa es una pregunta. Y la otra que nos está haciendo también un usuario de Zoom es que tienen estudios o datos comparativos de sobrevida actuarial en pacientes con transición versus pacientes sin transición. Esto nos lo hace el doctor Nelson Horta desde Canadá, a quien le enviamos un saludo. Vamos a ver si el micrófono me lo voy a activar ahorita cuando cierre el micrófono para que puedan dar las respuestas respectivas. Doctor Horta, buenas noches. Pues nosotros en nuestra cohorte de pacientes solamente fueron 35 pacientes, es decir, fueron 69 observaciones. Intentamos demostrar la supervivencia del injerto a 150 meses en aquellos que tuvieron una mejor adherencia versus una adherencia baja, así lo interpretamos. Tuvimos una diferencia en una curva de Kaplan-Meier que le mostré en la diapositiva aproximadamente como de un 25% a favor de los pacientes con adherencia. Sin embargo, esto en el tema estadístico no fue significativo, por lo tanto, para nuestro servicio es como un plan hacia el futuro que tenemos. De las más, digamos, de la literatura, hay muchos servicios, pero de los que escriben y los que, digamos, tenemos referencia, es el grupo definitivamente de la Universidad de Carolina del Norte. ¿Y aplica All You Need Is Love para otras patologías, para otras enfermedades? Doctor Richard, yo creo que All You Need Is Love aplica para toda pediatría, especialmente cuando son enfermedades crónicas. El modelo que hemos planteado puede usarse de una manera, digamos, general para hacer transición en pediatría. Es la base, ¿cierto? Y sería lo ideal. A veces no es fácil, obviamente, porque hay algunos equipos en pediatría que no tienen este diálogo, por ejemplo, como lo tiene el equipo de adultos, de nefrología pediátrica y de adultos, pero lo ideal es que las transiciones en pediatría, especialmente en los pacientes que cursan con enfermedades crónicas, se logren hacer de una manera efectiva, de una manera segura, se inicien en la adolescencia temprana, entre los 12 y los 14 años, con un proceso educativo fuerte de su proceso de enfermedad y todas las variables que les comentamos, que se evalúan, y que puedan hacer una transferencia de una manera más segura, más tranquila, más llevadera, y que garantice también la continuidad en el tratamiento. Excelente, doctora Karen, gracias, que esa es la respuesta que queríamos escuchar, porque justamente hoy aquí no solamente hay compañeros que siguen pacientes con trasplante renal, sino pacientes, colegas que ven pacientes en diálisis, pacientes con enfermedades crónicas que sabemos que van a la vida adulta y que pueden hacer implementaciones de todos estos manuales para sus pacientes y podemos usar ese abordaje integral. Realmente las felicito. Esta conferencia es la primera de muchas que el Comité de Transición espera poder realizar para poder realmente realizar y crear esos puentes entre estas dos asociaciones que hoy lideran un comité intersocietario, el primer comité intersocietario que existe en Colombia,
y que posiblemente pues podamos hacer muchas otras cosas para que facilitemos esta transición adecuada de nuestros pacientes pediátricos. Realmente nuevamente las felicito a ambas por su excelente conferencia. Los invitamos obviamente a los webinars constantes que está haciendo la Asociación Colombiana de Nefrología, de Nefrología e Hipertensión, y también a la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, y los esperamos en un próximo webinar. Recuerden que este webinar quedará grabado y cargado en la página de YouTube de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión para que puedan revivirlo las veces que quieran y poder obviamente hacer implementación de estos modelos de transición en sus instituciones de salud. Nuevamente a todos, muchísimas gracias por su presentación y por su asistencia a este webinar, y los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias nuevamente, doctoras. Gracias a todos por su asistencia. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias a todos, feliz noche. Gracias por la invitación. Gracias.